de lo que se trata es de conversar con el señor Macri para que nos diga, bueno, ¿tiene esto o va a tener una repercusión en las relaciones del Perú con Brasil, con Suiza, con Estados Unidos, o en todo caso, cómo se puede potenciar esas relaciones para poder justamente luchar contra la corrupción? ¿Qué tal? Alfonso, encantado de estar contigo. Gracias por acompañarnos. Las cosas están puestas sobre la mesa. Sí. ¿Qué relación y cómo se puede potenciar justamente esos valores en esta coyuntura? A ver, lo primero que hay que decir es que un caso de esta naturaleza, como muy bien se ha dicho, ya los visitantes que has tenido lo han enfatizado. Primero que es un caso que tiene un arrastre continental, no te voy a decir planetario, porque entiendo que hasta en el África ha llegado la influencia del caso de Odebrecht, pero tiene evidentemente una faceta que traspasa las fronteras de Brasil y cuyos tentáculos ha impactado en escenarios donde la corrupción suele ser bastante sensible en su impacto mediático, que es en el poder. Si no hay poder, no hay corrupción. La corrupción tiene su estrago en ese formato. Y lo que ha habido es que a quienes de una u otra manera, estoy hablando de gobiernos, de procesos en América Latina, etcétera, los ha impactado porque quienes han estado en el poder, teniendo directa o indirectamente relación con el manejo de la cosa pública, y a través de ellos un sinnúmero de gentes en niveles medios o más importantes también, evidentemente lo que está pasando es una colusión que quiebra la moral internacional de los países, y entonces quienes están en este momento del poder tienen que hacer un primer esfuerzo, que la situación el día de hoy de carácter penal o indagatoria, pero que va a terminar siendo penal individual, no afecte el tamaño de la responsabilidad y de la acción internacional del Estado. Hay que hacer la diferencia. Para eso existe lo que se llama la dinámica de la separación de poderes. Porque si los casos individualizados, porque no hay otra forma, aquí estamos hablando de un derecho penal, la corrupción es un delito, y los actos individualizados que puedan en el futuro descubrirse con nombres propios, tendrán que quedar en ese marco de individualización para que el Estado, con estrategia adecuada, pueda librarse, pueda estar independiente de estas situaciones, para que no se menoscabe lo más importante en estos casos: la imagen de la proyección del Estado. Cuando un Estado es menoscabado en su imagen, tú no puedes tener fenómenos de inversión que puedan recrearse para el país como un flujo importante cuando vienen grupos diversos y quieren invertir en el país. No hay esa catadura para poder solventarlo. A estas alturas, lo que parece quizá de lo que se ha conocido y lo que ha anunciado o ha revelado ayer la Fiscalía, es el presidente Toledo el que, digamos, está más vinculado a un hecho de corrupción. Ya hay depósitos probados que han sido recibidos, por lo menos en sumas que pueden ya determinar bastante, digamos, cercanía al delito. Fíjate, cuando yo te refiero la importancia de circunscribir, de delimitar y de diferenciar, es muy importante también que entre la cuota del trabajo autonómico, independiente del Poder Judicial. Esperemos y dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo, porque el otro gran problema que subyace al tema de Odebrecht, hay que decirlo también, pero no se pone en la mesa, el tema de la politización. Es un tema importante, mediático, que colude con el tema de la moral nacional e internacional, pero para que las morales individuales, que hay que respetar hasta el final, impolutas todas ellas, pero que tengan que tener evidentemente un proceso para definir el grado, nivel de responsabilidad. Ahora hay un nuevo procurador, hay evidentemente una acción del Ministerio Público, lo mismo en un Poder Judicial, donde hoy más que nunca vamos a probar el nivel de independencia que existe en nuestro país y que la viabilidad de los poderes del Estado, cada uno que cumple su misión, cumpla su objeto, no trabe
los procesos y al mismo tiempo no se contamine con esto que puede ser también esas inyecciones políticas, Claro, pero, Alfonso, que no hay que llegar allí. Creo claro, que es muy claro. importante Entiendo. establecer cada una de las Entiendo el diferencias. punto, y aquí hemos hablado siempre del debido proceso y creemos que es una, digamos, garantía de un Estado de Derecho, pero lo curioso justamente está en que hay ciertas personas que justamente esgrimen ese argumento en su favor y dicen: a mí lo que quieren hacerme es invalidarme, lo que quieren hacerme es atacarme y destruirme políticamente, y por eso me están acusando. Y lo digo específicamente en el caso del doctor Toledo, porque eso ha sido un argumento de su defensa en muchos casos durante los meses que se ha conocido o se ha ventilado el tema de Coteva. Sí. Y eso era la razón que él decía: acá me están siguiendo porque no quieren que surja o que yo transforme el país Mira, y sea Alfonso, presidente nuevamente. tú ¿no? entras al caso de Alejandro Toledo, yo no tengo ningún inconveniente en decirte, por ejemplo, lo siguiente. Está clarísimo que, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, hubo una persecución in situ. No hemos visto el descalabro de un poder judicial. Discúlpeme, ¿cuál persecución? Tú has mencionado el caso de Coteva. Sí. Me refiero al caso de Coteva para que veas cómo entra el nivel de politización. Ah, ¿tú crees que lo han perseguido a Toledo? No, pero no solamente creo, Muy sino que existe evidentemente en el proceso mismo que se decidió a Alejandro Toledo, todo una ¿Tú crees que es inocente el doctor Toledo? Yo no te puedo decir si es inocente o no. Tu creencia, tu percepción. Yo creo que la justicia debe cumplir su cometido. Y lo que han encontrado y hasta ahora Maiman, eso ya es pues pero tremendo. Eso estamos a nivel indiciario, pero estamos por supuesto, comentando, pero no estamos acá diciendo lo que que te es quiero culpable decir- o inocente. lo que te quiero Estamos decir- diciendo qué percepción tienes tú. La percepción que yo tengo, y te lo he dicho ¿Es de un siempre, abuso con respecto del presidente Toledo? lo que pasa es que cuando un hombre adquiere y llega a la dimensión que llegó Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, siempre hay detrás un nivel de influencia de carácter político. No es posible, por ejemplo, en el caso de Toledo, has tocado el caso de Alejandro Pero eso Toledo. hacen todos los políticos. Pero Pues. Dicen lo siempre, que te quiero decir meten es que, la mano lo que y te quiero dicen, decir es que el tema político. no hemos visto en el caso de Coteva una responsabilidad penal individual del expresidente de la República hasta el día de hoy. Casi parece Perú posibilista. No, perdóname, te lo quiero decir, o sea, no existe. Sí, lo que existe es ese tramo, que evidentemente de carácter mediatizado. ¿Tú crees donde que el caso de existe un- Coteva es mediático? No, yo no te digo que sea mediático. Lo que te Escuché quiero mal. decir Perdón. es que existe en nuestra cultura social, en nuestra cultura política y en nuestra cultura judicial un importante ingrediente de mediatización de los casos. Y entonces, por eso te decía al comienzo, en este como en el de caso de Odebrecht y de todo demás, primero hay que salvaguardar lo que se llama la responsabilidad individual para que el Perú funcione con sus categorías iniciales de separación de poderes. Es por ejemplo lo que no existe en países como Venezuela, donde también hay casos de señalamiento por el caso de Odebrecht. O sea, lo que queremos es que a la luz de todo lo que estamos viendo, estamos de acuerdo que esto produce una quiebra de moral nacional. Se quebró en los años 90 también con el fujimorismo. Lo que debe haber por la salud social, por la salud política del país, es que penetre y muy bien la acción individual del aparato jurisdiccional como corresponde, sin que tengamos que ver en adelante toda una vitrina y una lectura hacia adelante, donde el comportamiento por un caso como el de Odebrecht tenga que ser bastante politizado y mediatizado. Eso es lo que tenemos que evitar como cultura social nacional. Claro, yo estoy de acuerdo contigo plenamente, pero claro, también pienso, reflexiono como me escribe la gente en las redes sociales, que lo ocurrió en el caso de Alejandro Toledo, específicamente en ese caso, podemos hablar de otros casos también, pero en ese caso me viene a colación y a recuerdo el hecho de que tenga un amigo que le compra una casa de $4,5 millones, le compra una oficina de $1 millón, le paga la hipoteca de la casa en Lima, la hipoteca de la casa en Puntasal, y eso todos tenemos que entenderlo como una relación pues de amistad. Y eso, digamos,
puede que no sea aprobado todavía exactamente depósito contra depósito, aunque ya lo está aprobando y lo está anunciando la Fiscalía, lo ha dicho. Mira, la yo te voy a fiscal decir de la una Nación. cosa. Pero eso, ¿tú crees que resiste Yo te quiero en decir el una campo cosa. del pensamiento de la gente en la calle? Lo que pasa es que, Alfonso, el derecho, Ujú. a mis alumnos en la universidad, les digo siempre, cuando examinamos un caso del derecho, nos acordamos siempre de Hans Kelsen, el gran teórico del derecho, que decía, los casos deben ser mirados con objetividad, sin subjetivismos, donde no ingresen otros elementos. No existe, pues, Kelsen hablaba de las contaminaciones. Bien, pero esa es una teoría, pues. No, pues. Tú no puedes hablar del purismo, pues, porque eso no existe ni en el cielo. Lo que de te repente. quiero decir es que no debemos caer. Ya. ¿Tú crees que en el caso de Toledo se ha caído? No, no debemos. No. No. Lo que te quiero Te preguntaba decir. por ese caso, porque es un caso evidente Pero es un de una caso- imagen presidencial de algo que ya está ocurriendo. Es el caso de un expresidente que ha sido impactado por una situación donde un juez tiene que resolver en el derecho. Mientras no haya una sentencia judicial, tú Así no es. puedes a una persona determinarla por culpable. La presunción de inocencia es una regla del derecho. ¿Qué piensas de Carlos Moreno? No, creo que el señor Carlos Moreno, a la luz de todos los elementos de juicio que ¿El tema hemos es tenido, mediático con él? No, yo creo que, mira, el señor Moreno, a la luz de todo lo que hemos visto, tiene una responsabilidad incuestionable y seguramente por ese nivel de responsabilidad la acción jurisdiccional, la acción judicial tendrá que tomar su causa. Dejemos que la acción judicial actúe. El señor Moreno es responsable. Totalmente. Para la opinión pública, para mí, para ti, eso es evidente. Toledo no. Es que tú no puedes comparar. Esa es una de las cuestiones que pasa en el derecho. En el derecho tú no puedes establecer analogías, y menos en el derecho Yo no he penal. hecho analogía, te he preguntado por el caso de Toledo. Pero me estás preguntando de dos casos para compararlos. Y entonces te digo... Tú en los el has comparado, yo no. Es que en el derecho penal tú no puedes comparar los casos. Muy bien. Cada uno tiene la majestad de su naturaleza Totalmente. individual y el derecho tiene que revisarlo y actuarlo exactamente como se viene produciendo. Muy bien. Te voy a invitar en otro momento, por supuesto. Te agradezco por tu presencia y por tus respuestas para hablar más de estos temas. No, por favor. Te agradezco mucho por tu Encantadísimo. tiempo y tu paciencia. Gracias, A ti, Ramiro. Alfonso. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Amigos, llegamos a las 9 de la noche. Hubiéramos querido seguir conversando con el doctor Macay, pero bueno, así el tiempo se nos va volando. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder, siempre por ATV+. Gracias y buenas noches.